Santiago 2:14 al 17. Santiago 2:14 al 17. Amén. ¿Estamos todos? Dice así la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Bueno, vamos a hablar un poquito, continuando el tema de ayer, pero ayer hablaba mucho de la ayuda y hoy vamos a tocar esto, continuando, de la fe sin obras. La fe sin obras es muerta en sí misma. Siempre la fe que se dice que uno pregona tiene que tener obras, y esa obra se traduce en poder ayudar al prójimo, como lo está tocando acá. Hay necesidades muchas veces, y entonces cuando uno dice que tiene fe, también eso que predica lo tienen que vivir. Y en este caso vemos Santiago, bueno, lo habla en otro contexto, porque el contexto de Santiago se lo habla a los judíos, hablando que ellos muchos no estaban cumpliendo la palabra que estaba escrita en la ley de ayudar al prójimo. Ese es el contexto, ¿no? Entonces muchos judíos predicaban la ley de Moisés, pero caían en falta reincidentemente porque no había ayuda o había desprecio, como tocamos ayer, hacia el pobre, había acepción de personas. En este caso no había ayuda para brindar al que estaba en necesidad. Entonces acá lo que le está enrostrando a Santiago es que dice, dicen que tienen fe, pero si no tienen obra, no tienen nada. O sea, es mentira, dice. ¿Podrá la fe salvarle? Dice. Y como dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. O sea, la fe que usted pregona no la tienen porque no hay una transformación, no hay un cambio, no lo está gobernando Dios. Y en ese sentido le está diciendo, ustedes no están cumpliendo lo que dice la ley de Moisés. Entonces dice así la palabra también en Lucas 3:11. Lucas 3:11. Todo esto está hablando del Antiguo Testamento, y vos fíjate que Jesús, cuando dice que Él vino a cumplir la ley, estaba en tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Él vino para cumplir, no para abrogar la ley, la cumplió. Pero Él estaba hablando a los judíos, y en ese tiempo, en el tiempo de la ley, dice, respondiendo Él le decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vemos acá la palabra. El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y esta es la túnica, habla de la vestimenta, ¿no? Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vemos, el compartir, eso, justamente lo que está mostrando acá, ese es el acto o la obra de fe que tiene que haber en el creyente, en el Hijo de Dios. Entonces, vemos que el acto de compartir va en contra de la mezquindad y de la avaricia. Y ahí es cuando vemos, o la palabra misma nos desnuda, para ver nuestra condición. Cuando no queremos compartir, hay mezquindad, hay avaricia, lo queremos todo para nosotros mismos, como ese espíritu que siempre predicaba mi mamá, el espíritu que todo lo quiere. Entonces coleccionaba ropa hasta de criaturas, decía ella, ¿y para qué? Si ella no tenía criatura, pero le gustaba acumular. Entonces en ese sentido el avaro va acumulando, va mezquinando y no quiere compartir. Y vemos que muchas veces tenemos cosas que nos sobran, pero sin embargo no queremos compartir. Entonces ahí está el espíritu ese que va en contra de la palabra del Señor. El Señor siempre nos va a bendecir, ¿para qué? Para compartir con el que tiene necesidad, dice la palabra. Entonces vemos que justamente para eso nos bendice, para bendecir a otros también. Y no quiere decir que por la vida vamos a andar regalando ni enriqueciendo a todos,
Simplemente cuando hay una necesidad, ahí la tengo que cubrir. Cuando me presenta, entre hermanos, cuando se presenta la necesidad, si yo tengo, no tengo que dudar, no tengo que estar orando a ver si la dirección, esto del Señor, la voluntad, porque ahí te está probando cómo vas a actuar en ese momento el Señor. Porque muchas veces se aplica mal esa palabra, y vuelvo a repetir, si ustedes leen bien el contexto, ese el ayudado y el ayudador. No, tengo miedo de ayudar, tengo miedo de que el Señor me pida cuenta. No, el Señor te pone ahí para ver qué espíritu vos sentís. Entonces, hay una necesidad, ¿cómo vas a actuar vos? Entonces vos no te eres como, digo, en el sentido que hay una criatura que está llorando en la calle, que está siendo golpeada. Vos vas a orar para ver si el Señor quiere, y es la voluntad del Señor, ayudar a esa criatura que está llorando, está siendo golpeada, está siendo maltratada. No, tenés que actuar, porque vas justamente en la ayuda de esa persona necesitada o de esa criatura necesitada. No vas a esperar una revelación porque al Señor por ahí no le agrada. Al Señor le va a agradar que haya ayuda mutua, por eso somos un cuerpo, para ayudarnos. Entonces dice acá la palabra también, en primera de Juan 3:17. Y esto es lo que estamos mostrando, justamente lo que sentimos, cómo actuamos. Eso es lo que tenemos que desnudar, no el pecado del otro, sino nosotros que sentimos. De ese contexto estoy tocando la palabra, y de ese contexto lo está tocando también Juan, porque puede haber castigo, puede haber otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo actúo yo o qué siento yo al actuar? Y cuando vos ayudás a una persona, ¿no te sentís bien? ¿No te sentís bien? Entonces, una persona cuando ayuda a otra, se va a sentir bien siempre, va a descansar consigo mismo. Me pasó, no sé si lo había compartido con ustedes, pero hace cosa de 3 semanas atrás, un chiquito estaba tirado en el piso. Y había gente alrededor, se había caído de la patineta, una criatura de 12 años, lloraba del dolor, no se podía poner en pie. Y yo cuando vi esa criatura, viendo que nadie, estaban todos observando pero nadie hacía nada, frené la bicicleta y le pregunté qué pasó y todo, y lloraba la criatura, y ahí nomás, llamé a la ambulancia, llamé a la policía, todo el teléfono a disposición, hasta que vinieron todo. Bueno, y en ese sentido yo sentí un descanso. ¿Por qué? Porque me reflejé en que podía ser cualquiera de las criaturas, hijos nuestros, sobrinos. En este sentido lo veía como un chiquito así y la misma edad del Emu más o menos tenía, el mismo tamaño de cuerpo, así medio gordito, medio grandote, blanquito, así igual, y lloraba igual, así como el Emu cuando lloraba, así, lo mismo. Entonces yo, como que me movió eso de tener la compasión por esa criatura, viendo que bueno, digo, puede ser mi hijo, y si se cae y otro no le presta ayuda, no le da importancia, está llorando ahí tirado, entonces yo como padre actué, sentí esa empatía por ese chico, y le decía, hijo, quédate tranquilo, hijo, no lloré, ahora ya llamé a la policía, hijo, le digo, y lo acariciaba así la cabeza, y le digo, ya viene la policía, ya viene la ambulancia, vas a estar bien, tranquilízate, y bueno. ¿Por qué? Porque justamente ese es el acto de ayudar, y en esto el Señor nos quiere hacer consciente que no solamente mirar, como miran muchos, pero no hacen nada, porque todos miran. Y ustedes fíjense, cuando hay una pelea, en lugar de ayudar o separar, ¿qué hacen? Filman con los teléfonos, eso está de moda ahora. Nadie ayuda, nadie se mete. Lo están matando a uno y están filmando, en lugar de separar para salvarle la vida cuando le están pegando entre muchos, directamente filman. Entonces vemos que ahí no hay un tipo de empatía, el dolor, sentir la necesidad que está sintiendo esa persona para ser ayudada. Entonces a partir de ahí nos pone la palabra en contexto para poder entender si actuamos o no actuamos como dice la palabra. Y dice acá en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano que tiene necesidad y cierra contra él, dice, cierra su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Dice, esto bien claro, no vamos a mucha profundidad, simplemente cosas que se nos cumplen todos los días, la mezquindad. En este caso dice, tenés bienes y a tu hermano lo estás viendo en necesidad, le faltan cosas, y dice, y cierra el corazón contra él, ¿cómo puede morar
el amor de Dios en él. Entonces ahí es cuando digo, te está probando la mezquindad, y ahí es cuando nos preguntamos, ¿será que el amor de Dios es mezquino? ¿Será que se goza con el sufrimiento del prójimo? ¿Será que la voluntad de Dios, cuando Él murió en la cruz, ¿para qué? ¿Para librarnos del sufrimiento? ¿Será que todo eso, cómo actuamos? Con indiferencia. ¿Será que es voluntad del Señor? Porque supuestamente nos queremos guardar de no apoyar un pecado ajeno. Y no está diciendo nada de eso la palabra. Acá dice, vos tenés que actuar. Vos tenés que actuar, no importa el que pasó. Porque uno, a ver, este chico tal vez, digo, el de la patineta, se habrá caído por desobediente, o andás a ver si salió a escondida de la casa, o si fue, a ver, si fue, digamos, descuidado. Se podía haber caído, pero eso no implica que vos no le tengas que pasar la mano para ayudarlo, extenderle una mano, porque cualquiera tiene un error. Porque si vamos a ser condenativos en el error, jodete, porque desobedeciste, porque hiciste esto, lo otro, porque te la buscaste. Entonces, a ver, no necesitaríamos o no nos brindaríamos ayuda entre ninguno de nosotros, porque todos tenemos errores. Y dice así la palabra en Tito 1:16. Tito 1:16. Tito 1:16. Dice así la palabra de los cretenses, esto lo está diciendo, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, predican, profesan conocer a Dios, predican de Dios, pero con su conducta están diciendo lo contrario, o están haciendo lo contrario. ¿Por qué? Porque dice, son reprobados en toda buena obra. O sea, no tienen buena obra, no tienen ese accionar, simplemente mira. Y simplemente así es la vida del creyente, que no se va humillando en esa parte de la mezquindad, de la avaricia, de la maldad. ¿Por qué? Porque predica, como dice acá la palabra, pero no tiene obra, no tiene obra. Y la fe tiene que tener obra. Si decimos que confiamos en la palabra, esto se tiene que ver en nosotros. El ayudar al prójimo, el extenderle la mano al prójimo, el ver la necesidad del prójimo, el ver el sufrimiento del prójimo. Y ahí ya más abarcativo. Acá simplemente lo toma por las túnicas la necesidad de comida. Pero es mucho más abarcativo entre nosotros, por ejemplo, cuando vemos la necesidad de prójimo. Entonces, ahí es cuando tenemos que brindar la ayuda. Y en esto muchas veces se cierra el entendimiento, porque queremos solamente para nosotros el beneficio, queremos que nos ayude a nosotros, pero no queremos para los demás. Por la gran maldad, por la división, por la avaricia, como vuelvo a reiterar, la mezquindad, el egoísmo, que todo lo quiere, y parecemos ese comportamiento de criatura. Las criaturas quieren todo para ellos, ¿o no? Cuando hay un juguete, lo quiere todo y no quiere compartir. Es egoísta la criatura, digamos, ya de nacimiento viene formado así. No te va a prestar, entonces no quiere compartir con otro niño. Y es más, si el otro niño tiene un juguete y este tiene 20, le quiere sacar el único que tiene. Porque así son las criaturas. Y así también, de la misma manera, nos muestran la condición como reaccionamos con niños espirituales, el no querer compartir, como dice acá la palabra. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, no tienen obras, son reprobados, porque no brindan ayuda, porque son de tropiezo, porque predican de la palabra del Señor, pero no están haciendo lo que la palabra dice. No dicen, no cumplen. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando tenemos que meditar cómo es nuestra vida. Si hay mezquindad, si hay realmente la ayuda, si hay ese ver la necesidad del prójimo. Y en ese sentido también digo, ¿no? Cuando uno ayuda, se va a sentir bien siempre. Eso lo quiere hacer experimentar el Señor. Si nosotros nos humillamos y vemos la necesidad y empezamos a abrir los ojos, porque el que no se humilla no va a ver la necesidad.
Entonces siempre va a justificar sus actos, va a justificar las necesidades del prójimo por el pecado que tiene esa persona, pero no va a brindar ayuda. Entonces, veamos y nos ponemos en un contexto nomás. Nos ponemos en un contexto. Si el día de mañana ustedes se casan, bueno, Ale se casa, ponele que Ale se casa. Y el marido la está fajando. ¿Yo voy a pedir revelación para entrar o qué tengo que hacer? Por lo menos tengo que tratar de cubrirla. Esa es, digamos, la necesidad que va a tener en ese momento. Yo no me voy a poner a orar 2 horas pidiendo revelación, conocimiento, cuando la palabra dice, vea necesidad, ¿qué tengo que hacer? Para eso justamente está el aprendizaje de la palabra, para cuando sucede, saber cómo actuar. Entonces, de ese contexto, uno ya tiene que asimilar la palabra para actuar en ese momento. Y si actuaste erróneamente o erradamente, bueno, uno tiene que pedir perdón, pero también ese acto tal vez le pudo haber salvado la vida. Y en ese sentido tenemos que tomar la palabra. No podemos esperar cuando la palabra ya nos enseña, porque si no vamos a depender de una revelación y no de lo que dice la palabra del Señor, cuando sabemos que la mayor revelación es la palabra, que es un manual de instrucciones para ver cómo te comportás, cómo te movés en la vida. Entonces, de ese contexto se toma la palabra. Y dice Mateo 15:32. Mateo 15:32. Dice así la palabra. Entonces Jesús, llamando junto así a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Vemos acá la palabra. Él estaba predicando. Y primero, ¿qué le dio el Señor? El pan del cielo, ¿no? Él es predicado, le da la palabra. Pero después dice que hace 3 días que estaba con él. Y dice, ya no tenían que comer, no tienen que comer. Entonces se preocupó también el Señor por la comida, tuvo compasión. Y si el Señor tuvo compasión, ¿qué tenemos que tener nosotros? Compasión del necesitado. De la misma manera, vemos que actuó. Y vos fijate que dice que primero le dio el pan espiritual y después se preocupó por el pan natural. Entonces, si Él cubrió la necesidad siendo Dios y tuvo compasión, nosotros, si tenemos su misma esencia, su misma naturaleza, de la misma manera, hermano, tenemos que cubrir la necesidad. Después de darle la palabra, como siempre se enseña acá, un plato de comida, compartir, algo. Cuando vemos que hay una real necesidad, yo no estoy diciendo una persona que es pudiente, que tenga, que no pase necesidad, pero cuando hay un pobre, uno tiene que actuar para cubrir esa necesidad. Si el Señor lo hizo, yo también lo tengo que hacer, porque eso manda la palabra. Y vos fíjate que a veces hablamos tanto de lo espiritual, pero esa parte no la queremos cumplir, esa parte no la queremos cubrir. Y como dice, el Señor le dio lo espiritual, pero juntamente con lo espiritual también dio lo natural. Y esa es la parte que se tiene que cubrir. Como dice acá también en 2 Corintios 8:1. Acá voy a leer de corrido 8:1 al 15, para ver que esto se cumple también en el Nuevo Testamento. Me van a tener paciencia, hoy estoy bastante congestionado. Dice así la palabra: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vemos acá la palabra. La ayuda de los corintios, dice acá, se ha dado a las iglesias de Macedonia, dice, que están en grande tribulación de prueba, y dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad.
Y dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Vemos, en medio de la pobreza, en medio de la necesidad, se brindó ayuda. Y vemos que no es un impedimento, hermano, tener una necesidad, sino que cuando uno es de corazón dadivoso, igual lo va a dar, aunque tenga tribulaciones, como dice, en persecución, en abundancia de gozo, y con profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron. Entonces enriquecieron a otros. ¿Por qué? Porque fueron generosos, y como dice acá la palabra, poniéndolos con muchos ruegos pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, con mucho ruego. Ahora, nosotros vamos ahí a meditar un poquito. ¿Realmente pedimos, rogamos nosotros para poder ayudar a otros? Más bien que no, porque queremos juntar plata, queremos para nosotros mismos. Entonces no estamos pidiendo, Señor, dame la oportunidad para ayudar. Señor, o rogamos a otro hermano para poderle ayudar. No hay ese interés, esa necesidad, porque cuando más tenemos, más avaros nos volvemos, más mezquinos nos volvemos. Entonces queremos todo, que se vea en nuestra vida la riqueza, la abundancia, pero ¿para qué, hermano? Para no ayudar. Entonces acá vimos que le piden, dice acá la palabra, que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y como no lo esperábamos, dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y como no lo esperábamos, dice, sino que se dieron primeramente, dice, al Señor. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Darnos al Señor, humillarnos, pedir perdón para que crea el Señor, o sea, ese espíritu dadivoso de poder ver la necesidad, que cree en nosotros, en nuestro interior, el ver la necesidad del prójimo. Y como dice acá la palabra, y luego dice, a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, después, lo que sucedió es que se dio. Pero primeramente esto tiene que nacer de lo interior. Si no hay humillación, ¿qué le vas a dar? Si vos estás pensando en tu celular, en tu pinta uña, en tu maquillaje, en tu crema, en tu shampoo, en tus uñitas, en tu tatuaje, ¿qué vas a brindar? ¿Qué vas a brindar? Si estás pensando en eso nomás. Entonces, cuando hay un despojo de pecado, la mente no va a mirar en esas áreas, sino que va a mirar en la necesidad del prójimo. Y esto es lo que te va a hacer sentir bien. Porque si yo, por ejemplo, no voy a compartir porque digo, no, pero mañana ¿qué como? O mañana ¿qué va a pasar? O pasado, y si no tengo después. Entonces ahí ya crea un pensamiento de mezquindad. Entonces no querés dar porque querés guardar por si acaso. Y entonces no te viene la bendición después. No te viene la prosperidad después. Entonces se trunca en otra área. Y yo no estoy diciendo con eso que no anden con crema ni nada de eso, ni maquillaje. Digo, ¿cómo se desvía nuestra mente? Y siempre, cuando hay un mezquino o cuando hay un avaro, siempre va a haber su necesidad. ¿Y ahora qué compro? Y ahora esto, lo otro. Y ya tiene todo, pero está inventando, está tratando de buscar a ver qué le falta. ¿Para qué? Para gastar. Pero ¿no será que a veces también el Señor nos quiere prosperar o te da esa abundancia para que cuando se presente la necesidad uno tenga un resquicio, tenga algo guardado como para poder brindar una ayuda en ese momento que se presenta, ese momento de necesidad, ese momento donde viene un necesitado? Entonces esa área lo tenemos que ver. Pero cuando te toman los pecados, digo, siempre va a haber necesidad para vos. Y siempre va a ser pensamiento en torno a lo material, para poder gastar, pero nunca para poder ayudar al prójimo. Y dice así la palabra, 8:7, dice así la palabra, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó
antes asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, voy a poner los lentes porque tengo una dificultad para leer, dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. Así como abundáis en fe, en palabra, dice, también ¿en qué abundan? En la gracia, en la ayuda. Eso es lo que quiere, porque abundamos en palabra, abundamos, dice acá, en ciencia, en conocimiento, en fe, tenemos eso, pero también tiene que abundar en ¿qué? La gracia, o sea, la ayuda, a eso es lo que voy, ver la necesidad del prójimo, cubrir la necesidad del prójimo, y cubrir la necesidad del prójimo está hablando comida, está hablando muchas veces techo, está hablando vestimenta, esa es la primera necesidad. Después las otras cosas son secundarias. A ver, yo digo, la construcción de tu casa es secundaria. Primero la necesidad. O, a ver, por ejemplo, yo le preguntaría a Enzo. Vos si tenés que coger, Enzo, entre darle un plato de comida a tus hijas, o que coman bien, vamos a decir, y terminar tu casa, o comprar un lujo para tu casa, o seguir construyendo la casa más grande, ¿qué vas a cubrir primero? El plato de comida, eso es básico. Entonces primero las almas, primero el plato de comida, después puede haber la construcción, el auto, la moto, lo que fuere, y puede venir, yo no digo que no, pero siempre la primera necesidad, y la primera necesidad, como son las almas, lo más importante, entonces tenemos que tener prioridades, cubrir la necesidad de los demás, de las almas. Entonces dice así la palabra también. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, por medio de la diligencia, o sea, por medio de la necesidad. Mirá, ¿cómo dice esto? No hablo como quien manda, yo no lo estoy mandando, dice, sino para poner a prueba, dice. ¿Por medio de qué? De la necesidad o de la diligencia de otros. No le está acusando, no, ellos cayeron en pecado. Dice, por medio de la necesidad de otros. O sea, crea la necesidad en otro hermano para ver cómo actúas vos. Y dice acá la palabra, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. También la sinceridad. ¿Es amor sincero lo que tenés? ¿Es amor sincero? Entonces crea una necesidad en el prójimo. Entonces, ¿qué dice acá la palabra? Para poner a prueba. Para ponerte a prueba, ¿qué hay en tu alma? Y dice, no hablo como quien manda. Pero esto dice la palabra, dice Pablo, sino para poner a prueba. Y en ese momento de necesidad te pone a prueba. Y por ejemplo, lo que pasa muy frecuentemente, a uno le falta azúcar, a otro le falta muchas veces un poquito de hierba, entonces todo en el compartir está, porque eso habla de la comunión entre hermanos, el cubrir la necesidad que muchas veces no queremos hacer, o cubrir sí con las personas que te caen bien, pero las que te caen mal, no importa, no importa si come, no come, no importa, no hay, entonces bueno, que se humille como yo me humillo. Esas son las contestaciones del creyente. Yo quiero ver, cuando uno dice, y bueno, que se joda, que se humilla, si eso lo podés predicar en un culto, si lo podés decir así descaradamente como muchas veces uno escucha, uno le toca convivir con las personas, y bueno, que se joda y que se humille, ¿eso lo podés decir en un púlpito? ¿Eso lo podés predicar? Esa predica la podés subir a las redes sociales diciendo, y bueno, que se joda, que se humille. ¿Esas son formas? Según la palabra, no. Y dice acá la palabra también, para ver cómo se nos escapan palabras, porque yo, sin ánimo de ofender a nadie, y viendo que me pasa a mí, que cuando estoy enojado,
soy de pensar y hasta a veces soy de decir esas cosas y le tengo que ir pidiendo perdón al Señor, porque en esas cosas hago tropezar tal vez porque no lo digo delante de la persona necesitada, pero sí escucha a otro y ese otro que escucha va a actuar de la misma manera. Si el pastor lo dijo es porque es válido, entonces vamos a actuar porque ustedes son discípulos. Si la pastora lo dijo, entonces se convalida. Si la pastora actúa así y dice así, está todo convalidado, permitido. Si el pastor lo dice, lo hace, es porque seguramente Dios lo permite. Y yo obedezco, y yo copio su conducta. Y ahí ya somos piedra de tropiezo. Y ahí está el mal testimonio. Y ahí está el herir a las almas. Ahí está el siervo malo que golpeaba a su consiervo. Y dice así la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocéis la gracia de Jesucristo, que por vosotros se hizo pobre. Entonces se despojó el Señor. ¿Para qué? Para brindarte su riqueza. Y como dice acá la palabra, y en esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros. Les doy el consejo porque les conviene a ustedes. Uno jamás va a ser ayudado, jamás va a ser prosperado, si primeramente no pone en práctica esta palabra. Dice, en esto yo le doy mi consejo porque les conviene a ustedes. Que comenzaste antes, dice, no solo a hacerlo, sino también a quererlo el año pasado. No solo a hacerlo, sino a quererlo. Entonces, muchas veces lo hacemos. Compartir, sí, de obligado, porque está el pastor, está la pastora, está el hermano, porque voy a quedar mal. Pero dice, no solo hacerlo, sino a desearlo, al quererlo. Y en eso uno se tiene que despojar, para que sea natural, para que no sea obligado. Porque ese obligado, ¿sabe qué pasa? Te hace renegar, te hace sufrir, trabajo para otro, le doy a otro y todo a otro. Pero cuando vos te despojás, vos lo compartís, porque el Señor también tuvo ese compartir. Entonces, Él se hizo pobre para brindar la riqueza. Entonces, así también de la misma manera, al despojarte vos, ¿qué vas a hacer? Vas a salvar un alma, vas a libertar un alma, le vas a sacar el sufrimiento. ¿Y qué pasa? Vos te sentís bien, porque vos estás brindando ayuda. Y como dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Y esa palabra muchas veces no la queremos cumplir. Más bienaventurado es recibir y recibir. Esa es la que cumplimos nosotros. Pero dar, cuando tenés, uno no quiere, uno mezquina muchas veces. Entonces acá hay pecado de todo tipo, pero esto de la mezquindad y en todas las áreas. Y fíjate, vos meditá un poquito en qué área tenés la mezquindad. Porque eso, a ver, tal vez no te trae pobreza, pero te trae un tormento, actuar con maldad, con enojo. Y en eso te prueba el Señor también el espíritu que gobierna, el desinterés que uno quiere solamente para uno y no quiere compartir. Y dice así la palabra, ya lo conté un montón de veces, pero lo voy a contar una vez más. Una vez 16 años tenía, estaba trabajando en una obra en construcción de ayudante de albañil. Y me acuerdo que siempre se compraba leche y pan por la mañana. Eran todas personas, todos paisanos, yo le digo, porque eran todos paraguayos. Pero ese día yo no quise tomar leche, yo me quise dar un gustito y quise tomar yogur. Me compré un yogur de litro. Pero yo no quería compartir porque quería tomar bastante. Entonces me fui a la puerta, más o menos 50 metros, y tomé solo en la entrada. Pero no pude tomar todo. Y tomé la mitad, medio litro. Y después vine y lo puse en la mesa y le digo, el que quiere que tome, ¿querés? No, nadie. Porque vieron mi acto, ese mezquino. Y yo quedé mal parado ahí. Y ahí aprendí. Y me dolió. No me gustó. Se hicieron, no me dijeron nada desubicado. No, gracias, te agradezco nomás. Pero estuvo mal el actuar mío. ¿Por qué? Porque ya no quise más. Porque ya estaba lleno, ahí le quise compartir. Porque te sobra, porque se va a pudrir, porque no sabes qué hacer. ¿Por eso lo vas a compartir?
Pero si no fuera así el caso, ¿vos compartirías? Si tenés un alfajor, ¿sos capaz de cortarlo a la mitad para compartirle a tu hermano? Por decir. ¿Sí? Y algunos que sí, otros que no, no sé. Eso queda en cada uno como actúa, porque esos espíritus a uno le gobierna más, a otro menos. Pero están los actos. Y como dice acá la palabra, ahora, en el 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Conforme a lo que tengáis? ¿O te va a pedir de más el Señor? ¿Qué te va a pedir lo que no tenés? No, conforme a lo que tenéis. Muchas veces damos más allá de nuestra fuerza. ¿Por qué dice eso? Porque dice, el deseo fue tan abundante que se despojaron de todo. Y hay personas así, que brindan y no importa, porque tienen esa esperanza, esa fe que el Señor le va a bendecir el día de mañana. Y porque se sienten bien y porque quieren cubrir la necesidad. Pero el Señor no te va a dejar tan bien, como dice acá, conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengáis. No te va a dejar sin nada, no te va a dejar desamparado, desamparada. Entonces, si vos ganas 5 pesos, no te va a sacar los 5 pesos el Señor. Te va a pedir tal vez 1 para que pueda ayudar, por decir 5 pesos, ¿no? Pero si ganás, en un día te fuiste a trabajar, ganaste 10.000 pesos, no te va a pedir esos 10.000 pesos. Tal vez vos brindes ayuda 2.000 pesos. Pero sí el brindar, y no solamente meterme en mi bolsillo, porque pienso en mí. Porque vos fíjate que en qué circunstancia vos viniste. Por ejemplo, vos no, sin 1 peso, sin ropa, sin nada. Entonces se te brindó todo sin pedir nada a cambio. Y en ese sentido, uno tiene que ser recíproco con la obra de Dios. El ayudar como recibiste ayuda. Eso yo me acuerdo cuando vino la primera vez que estaba abajo, tiró un colchoncito, la zapatilla al lado, la media hecha un bollito, ¿no? Así, sin nada, un bolsito ahí y ahí dormía. Eso fueron que todos comenzaron así, todos. Uno prosperó más, otros menos, otros le bendijo más, otros menos el Señor. Otros tuvieron oportunidad y se negaron, otros pusieron un poco de sí, fueron grandemente bendecidos. Pero todos vinieron con una mano atrás y otra adelante. Entonces eso es lo que tenemos que ver, cómo vinimos en esa condición y cómo nos han ayudado, cómo se les han ayudado, para tener en cuenta que también de la misma manera debes proceder cuando ves un alma necesitada. Ahora dice acá la palabra, en el 12, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Vemos acá la palabra. Si hay voluntad dispuesta, si hay voluntad, o sea, si nace el deseo en el interior, será acepta según lo que tiene. Será recibida por Dios, será aceptada por Dios, será bien vista por Dios, según lo que tiene y no lo que no tiene. No te va a pedir un imposible. No te va a decir la condición, este mes tenés que poner 100.000 pesos o si no, ya no podés estar acá. No, no te impone eso el Señor. Según tu entrada, no te va a poner, a ver, ponerle que Martín esté ganando 300.000 y Priscila esté ganando 50.000. No le va a pedir a los dos lo mismo, le va a pedir conforme a lo que tiene, a lo que le entra. Entonces, desde ahí es que tenemos que tener un poco de discernimiento. Y también discernimiento en el sentido de que, a ver, si Priscila, por ejemplo, está ganando 50.000 por decir algo, y aporta 10.000, Martín si está ganando 300.000 no va a aportar 10.000. Ahí ya tiene que discernir por la palabra que tiene mayor capacidad para poder brindar ayuda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Conforme a lo que tiene, conforme a lo que le entra. Entonces, ¿por qué? Porque si no está el pasarse de vivo, la avaricia, la mezquindad, que si puso Priscila 10, yo voy a poner 10, ¿por qué tengo que poner más? Es justamente porque es conforme a lo que le entra.
Y también, lo que digo, para mostrar nuestra avaricia, para mostrar nuestra mezquindad. Entonces nos va probando el Señor ahí. Y dice así la palabra en el 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, dice. Que otros la pasen bien, que otros sean ayudados, que otros tengan abundancia y aunque a usted le falte todo, dice. No es para eso, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, la abundancia de ustedes. Supla la escasez del necesitado, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, porque después va a ser recíproco. Y cuando usted esté en necesidad, eso va a volver, dice acá la palabra, porque se van a acordar de la obra, de dónde recibieron la ayuda. Entonces, por agradecimiento, eso vuelve. Y como dice acá la palabra, para que haya igualdad. Y dice en el 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. O sea, el que recogió mucho tuvo más, y el que recogió poco, que se muera de hambre. ¿Eso dice? ¿Eso dice? Y ahí es cuando empecemos a meditar la palabra. No, el que tuvo poco no tuvo menos. O sea, se le suplió la necesidad. Se le suplió la necesidad. En esto tenemos que, porque muchas veces, y bueno, tenés que orar para que el Señor te bendiga. Sí, hay tratos, eso es innegable. Pero mientras se humilla, sabiendo que es un proceso, sabiendo que eso toma tiempo, sabiendo que son espíritus fuertes tal vez, uno tiene que cubrir la necesidad. Cubrir la necesidad del hermano. Porque, yo me puedo humillar, pero como lleva tiempo, y si todo dependiera, hoy no como, porque no tengo y me tengo que humillar. Y mañana, como es un proceso, no voy a tener seguramente. El tercer día no voy a tener. El cuarto día ya me caigo desmayado y me muero. Porque es un proceso. Y como digo acá, mostraba todo reflejado por la palabra. ¿Para qué? Para ver su generosidad. ¿Cómo actúa uno? Y es fácil hablar. Es fácil hablar. A mí como me bendice, sí tengo abundancia. Y a vos no te abunde. ¿Por qué? Porque vos no te estás humillando. Porque tal vez esto, lo otro. Bueno, eso entra también en parte de la palabra, pero estamos tocando el contexto, cómo actúo yo. Si veo la necesidad y no importa, y bueno, si te morí de hambre, tenés que humillarte más. ¿Qué vamos a hacer? Hermana, ¿qué vamos a hacer, hermano? Tenés que humillar más. Entonces, ¿para qué está la hermandad? ¿Para qué el Señor se preocupaba por las ovejas para darle de comer? ¿Para qué está el suplir la necesidad de los demás? ¿Para qué está la palabra? Para discernir si después no tengo obras de fe, de lo que digo, tengo fe en la palabra, entonces voy a ayudar a mi hermano cuando vea necesidad, pero cuando se presenta la necesidad, me hago el indiferente. Va en contra de la palabra, y dice así la palabra del Señor. Isaías 58, 3. Vamos a leerlo rápido, así me alcanza el tiempo. Dice así la palabra. Porque dicen ayunamos, y no hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día vuestro buscáis vuestro propio gusto y opriméis a todos vuestros trabajadores. O sea, se estaban quejando, ¿por qué? Porque dice, ayunamos y el Señor no se dio por enterado, no nos bendice. Pero le dice acá, ustedes ayunan, dice, para su propio gusto, porque oprimen a vuestros trabajadores. No le pagaron a sus trabajadores, lo oprimían, lo maltrataban, lo hacían sufrir. Y como dice acá, he aquí para contienda y debate ayunáis, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída de lo alto, dice. Para contienda, para debates, dice, ayunan, dice,
y para herir con el puño, maliciosamente. Herir con el puño. Golpear, maltratar, y como dice acá la palabra, no ayunen así, para que vuestra voz sea oída. No es la forma. Entonces pedimos perdón, pedimos misericordia del Señor, pero por el otro lado estamos en falta, como dice acá, maltrato, la persecución, el maltrato, el insulto, la pelea, la contienda. Y eso, dice, eso es lo que impide que el Señor escuche. Porque mientras hay esa mezquindad de pecado, mientras le echo la culpa al otro y yo nunca tengo culpa, yo soy santo, yo soy santa, ya vamos mal ahí. Y como dice acá la palabra, está en el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline como su cabeza como junco. Y dice en el 6, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligadores de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y rompáis todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa, dice, que compartas el pan con el hambriento. Y esta es la parte que quiero tocar. ¿No es el ayuno, el privarse de pecado? Porque dicen, se privan del alimento natural, ayunan como la ley dice, pero por el contrario, ¿qué pasa? Como dice acá la palabra, no compartís, no cumplís la palabra. Entonces no hablemos de mezquindad de pecado, una simbología de hacer la voluntad del Señor, cuando por el otro lado estoy incumpliendo la palabra. Y dice así la palabra, no es que comparta o partas tu pan con el hambriento, el que tiene hambre, partís vos o compartís, o guardás todo, o mezquinás. Entonces por ese lado el Señor después no escucha la oración. Y como dice acá la palabra, en el 8, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dice, nacerá tu luz. ¿Y la luz para qué es? Para ver, para discernir, para ver bien. Como dice en Salmos 119, 105, eso que está la fotito en los mensajes que manda de las prédicas. Bueno, justamente para ver. Entonces nacerá tu luz como el alba, dice, como el amanecer. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. La gloria de Dios. Retaguardia que te va a cuidar las espaldas. Va a cuidar tu vida. Entonces, en esas partes, ¿por qué retaguardia? Porque en la parte donde no tenemos visión nosotros, que estamos desprotegidos. Entonces, ¿quién te va a proteger en esa parte que vos no alcanzás a ver o a discernir? El Señor. Te va a amparar. Esa parte que no te das cuenta, el Señor te va a estar protegiendo. Por donde quiere entrar el enemigo para hacerte daño, el Señor te va a proteger. Y como dice acá la palabra, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dice, invocarás, entonces invocarás y el Señor te va a escuchar. El Señor va a escuchar cuando dejas de maltratar, dejas de amenazar y dejas de calumniar. Esa es la versión. Y a ver, cuando des tu pan con el hambriento, y dice en el 11, en la sequía se saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego, de manantial, o sea, huerto de riego, tierra siempre fértil. Eso es lo que promete el Señor, siempre palabra, siempre abundancia y no te va a faltar. ¿Pero por qué falta? ¿Por qué hay sequía? Por la maldad, por la maldad, por la mezquindad. Por eso no hay palabra, por eso uno no puede predicar, por eso no tiene discernimiento, por eso le falta mensaje, por eso y podemos decir varias cosas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué de acá para allá, de allá para acá? Si el Señor te promete abundancia, si el Señor promete que te va a bendecir, si el Señor promete todo eso, ¿por qué uno está ciego? ¿Por qué no escucha al Señor? ¿Por qué no me protege? ¿Por qué no me liberta la mente? Hoy, ¿por qué estoy opresionado? Si vos te estás cargando del pan nuestro de cada día, tenés que tener más fuerza. Hay días y días, digo. Pero ¿tanto te quiere negar el Señor el pan nuestro de cada día? ¿Te quiere negar la revelación? ¿No será que uno actúa mal?
¿Por qué no le habla el Señor? Porque no me escucha. Señor, escuchame, dame palabras. ¿Por qué no hay palabra? O como dice acá la palabra, 58:11, en la sequía se saciará tu alma, alma saciada. Y como dice, y dará vigor a tus huesos, fuerza, otra vez. Y como dice, y serás huerto de riego, o sea, tierra fértil. Y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan, nunca se acaban. Siempre vigoroso, siempre bendecido. Entonces, a partir de ahí, meditemos. Palabra, oración, meditemos. Meditemos. Tengo bastante palabra. No me toca, no se me abre el entendimiento. ¿Qué tengo para predicar hoy? ¿Qué hay en la reunión? Bueno, ¿qué hay? ¿Tenés como huerto de riego? Ustedes mediten. Mediten simplemente. ¿Tengo palabra para cada día? ¿Estoy cumpliendo mi ministerio? ¿O por el contrario? Yo podría excusarme el día que no quiero predicar, digo, me duele la cabeza, me quedo abajo. Me agarró un resfriado, algo me pasó. A ver, levántese usted, Martín, ¿puede predicar? ¿Me puede cubrir, Alejandra? ¿Me puede cubrir otro hermano? Supuestamente, ¿lo puedo disfrazar yo? Vamos a actuar todo como cuerpo. Pero el tema es qué siento yo por dentro, ese es el tema. Porque yo le puedo decir, bueno, cubrime, yo tengo que hacer, bueno, hay distintas necesidades, pero ¿qué siento yo? ¿Quiero escaparle o tengo vacía la cabeza? No puedo imitar, me roba el tiempo, Satanás me roba el tiempo. Y se disfraza un montón de cosas. Primeramente, ¿qué dice la palabra? Buscar el reino de Dios. Si a mí Satanás me está poniendo otras cosas, y puede ser, a ver, hasta supuestamente beneficioso para todos, o para mi vida, o para la iglesia, pero me está sacando de la palabra y me está sacando de la oración, ya estoy errando. Porque primeramente el tiempo para el Señor no tiene que faltar. El tiempo para el Señor no tiene que faltar. Entonces, yo tengo que cumplir mi ministerio, otros tienen que cumplir su ministerio, pero todos tenemos que ir avanzando en el conocimiento. En ese sentido, hablamos, porque a todos nos pasa en un momento, a todos nos pasa que nos vamos a encontrar debilitados, pero ahí tenemos que luchar por el pan nuestro cada día, clamar al Señor, Señor, ¿qué voy a predicar? Señor, y poner ese tiempo para el Señor, porque no te va a venir de arriba. Si uno no lee y no se pone en la presencia del Señor, no va a venir de arriba nunca la palabra. No se te va a abrir la mente. No vas a ser tierra fértil, sino que se va a notar la sequedad. Y yo, como siempre digo, un mensaje preparado se nota. Como la comida elaborada se nota. La comida elaborada es más rica, ¿no? El mensaje elaborado deja contenidos, te deja reflexionando. El mensaje que se hizo, bueno, como lo se hace, tiramos a ver qué tenemos. Abrimos la alacena, fideo, meta, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos ahí, ¿qué le podemos condimentar? ¿No tenemos nada? Bueno, un poquito de sal, un poquito de pimienta. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿No tenemos carne? ¿Hay 2 huevos? Bueno, huevo acompañado con fideo. Y siempre a las corridas. Siempre estamos preparando así. Vos fíjate cómo en la forma de vivir también predicamos. Si vivimos corriendo con el tiempo, también así vamos a predicar. Vamos a hacer todo acelerado, no hay tiempo para nada. Vamos a ver qué puede salir de la palabra. Y lo mandas.
Mi hijo Elías siempre se quejaba de fideo con tuco, fideo con salsa, siempre fideo, siempre fideo, siempre fideo. Bueno, era lo que había en ese momento. Pero parece una comida repetitiva cuando simplemente lo repetís y no hay elaboración porque no te habló el Señor. Y hasta a veces parece bonito, pero si no hay algo nuevo, vamos a caer en la redundancia, no hay poder de Dios, porque Dios no te habla, no hay tierra fértil, entonces lo que hay, manoteamos, hacemos y vivamos como podemos. Sentarse con la presencia del Señor, meditar en la palabra, tomarse un tiempo, hay afanes, eso nadie lo niega, hay afanes, pero que el afán no te domine. El afán tiene que ser una necesidad pero muy urgente, como para decir, vamos a hacer esto, y vamos todos. Porque si dejás la casa vacía, como dice en Joel, dejaron desierta mi casa, ahí vienen las maldiciones. Y primero se seca nuestra alma. Y eso se nota, hermano. Se nota en la falta de discernimiento, se nota en nuestro actuar, se nota en nuestra vida, en nuestro mensaje. Yo, por ejemplo, si vamos a vivir corriendo, nosotros predicamos la tranquilidad del sosiego, ¿no? Pero si yo voy a vivir como el mundo vive corriendo, la agitación del mundo, entonces quedémonos en el mundo. Lo que nosotros tenemos que meditar nuestra condición, tener la presencia del Señor, dedicarle el tiempo al Señor, ¿para qué? Para que nos ordene el tiempo también, para que nos dé sabiduría en ese tiempo que nos ordena, porque si no, se va vaciando nuestra alma y ahí entra en el lugar peligroso, porque ese es el paso que antecede a la caída total, a la ida, al vacío, al descontento. ¿Le echamos la culpa a Dios? ¿Le echamos la culpa a los hermanos? ¿Le echamos la culpa a la iglesia? Pero no nos echamos la culpa a nosotros. Medito realmente, me siento con el Señor, hago que busco y en realidad no busco, hago que me quebranto, en realidad no me quebranto. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Entonces a partir de ahí el Señor, como dice acá, si compartieres tu pan con el hambriento, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Vas a discernir. Qué mal que actuaste. Pero por sobre todo, dice acá, Jehová te pastoreará para siempre, siempre. Y Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en la sequía se saciará tu alma. Puede estar otro seco, pero tu alma va a estar saciada. Va a estar con agua, va a estar con palabra. Y darás vigor a tus huesos. Fuerza, esa fuerza espiritual, de gozo, de paz. Vas a estar tranquilo. Y será como huerto de riego, como tierra fértil, esto está diciendo. Y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Meditemos. Meditemos. Simplemente meditar la palabra esta. Si realmente hay palabra todo el tiempo, o te toca, o al menos si no te toca predicar, sabes que un versículo te queda para compartir con otro, para comentar, del Señor me abrió así, me abrió así. Pero después vas a tener que ir avanzando, porque esto se tiene que transformar en prédica. Y la prédica si está realmente todos los días. Te está costando el predicar. Sentí que te esforzás, pero sentí que no te habla. Te cuesta, sufrís cada semana diciendo ¿qué voy a predicar? No tenés contacto con el Señor. Es evidente, es evidente. Voy a ver, ¿qué puedo preparar? ¿Qué puedo pensar? No te está hablando el Señor, no hay comunión, porque no hay un tiempo. Si uno se sienta, si uno medita, si uno le dedica el tiempo al Señor, el Señor le va a hablar. Y si cumple la palabra, por supuesto, si hay arrepentimiento, entonces ahí te habla el Señor. Y nunca se te va a acabar la palabra.
nunca. Siempre vas a tener, para cada día vas a estar tranquilo, que como los padres le dan a los hijos la comida, cada día, así también nuestro Dios nos va a dar para cada día la palabra que necesitamos para saciar nuestra alma. Amén.